Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos ambientales o de uno mismo. Psicológicamente, las emociones alteran la atención, hacen subir de rango ciertas conductas guía de respuestas del individuo y activan redes asociativas relevantes en la memoria. Fisiológicamente, las emociones organizan rápidamente las respuestas de distintos sistemas biológicos, incluidas las expresiones faciales, los músculos, la voz, la actividad del sistema nervioso autónomo y la del sistema endocrino, a fin de establecer un medio interno óptimo para el comportamiento más efectivo. ¿No te gusta? Es que es muy lenta. Es como tortuga. Conductualmente, las emociones sirven para establecer nuestra posición con respecto a nuestro entorno, y nos impulsan hacia ciertas personas, objetos, acciones, ideas y nos alejan de otros. Las emociones actúan también como depósito de influencias innatas y aprendidas, y poseen ciertas características invariables y otras que muestran cierta variación entre individuos, grupos y culturas. Era un tipo, un indigente que camina como por el norte, como por el 85. Sí. Y tiene como un montón de... El sentimiento es el resultado de una emoción, a través del cual, la persona que es consciente tiene acceso al estado anímico propio. defectos de perros, El cauce por el cual se solventa puede ser físico o espiritual. Forma parte de la dinámica cerebral del ser humano, que le capacita para reaccionar a los eventos de la vida diaria al drenarse una sustancia producida en el cerebro, al mismo. Las cosas se arrancaron de ahí. Se llama Acacio. ¿Se llama qué? Acacio. Las emociones son un conjunto complejo de respuestas químicas y neuronales que forman un patrón distintivo. ¿No tienes cómo conseguir el contacto de algún reggaetonero de alguna cosa de trago? Estas respuestas son producidas por el cerebro cuando detecta un estímulo emocionalmente competente, es decir, cuando el objeto o acontecimiento, real o rememorado mentalmente, desencadena una emoción y las respuestas automáticas correspondientes. Acacio, perros. Acacio, el hombre que torturaba perros en los cerros. Ay, no. Es muy triste. Las respuestas provienen tanto de los mecanismos innatos del cerebro, como de los repertorios conductuales aprendidos a lo largo del tiempo. ¿Sí? ¿Qué? Alex Ubago. No, es Campos. Los sentimientos, en cambio, son la evaluación consciente que hacemos de la percepción de nuestro estado corporal durante una respuesta emocional. ¿Lo soportas? Sí. Solía escuchar eso para dibujar, así que... ¿Cómo? Solía escuchar eso para dibujar. ¿Para dibujar? ¿Qué pedo, Tiber? ¿Tú cuántos años tienes? 18. Los sentimientos son conscientes. Pon algo el mago de Oz. No me gusta. Ay, por favor. Objetos mentales como aquellos que desencadenaron la emoción, imágenes, sonidos, percepciones físicas. Las emociones que no se perciben como sentimientos son inconscientes y, sin embargo, pueden tener efectos sobre nuestras conductas. Es común la idea de que, cuando la mente humana entra en acción, en primer lugar se forma el pensamiento. Pero, en una franja más profunda que aquella en que se forma el pensamiento, surge el sentimiento, que genera el pensamiento. No te guste. Pon el mago de Oz. O pon... Pon Sorry. La fuerza creativa no se acciona directamente por el pensamiento. Toda acción creativa es resultante de un sentimiento. Por tanto,
Los sentimientos desempeñan un papel muy importante, porque son ellos los que accionan todos los pensamientos y la materialización de los actos. Hasta el momento no me pasado algo que no me guste. Me gustan las cosas así. Quisiera cantar así, pero obviamente no. Ayer estaba linda y hoy ya no. La mente subconsciente es la sede de todas las emociones, de todos los sentimientos. La mente consciente es tan solo un área mental en que quedan registradas las emociones y los sentimientos ya experimentados. Me encanta mucho. Esta es la razón por la cual las emociones y los sentimientos grabados en la mente subconsciente se manifiestan con tanta fuerza. Y, llega el momento en que es fundamental diferenciar las emociones de los sentimientos, pues hay mucha confusión. Bueno, genial. ¿Cierto que sí? Eso es Michelle. En realidad, emociones y sentimientos caminan muy cerca unos de otros. Incluso porque afloran desde el mismo punto de la mente. El subconsciente. Es una canción para bailar en el Aunque las emociones sean más primitivas, instintivas, carentes de cierta censura, mientras que los sentimientos son emociones que ya han pasado por filtros conscienciales y espirituales. Sí, esa no es la de... ¿Cómo se llama la ¿Ah? Bonnie M? Eso es un cover de Bonnie M. La gran diferencia está en el proceso evolutivo del individuo, o sea, si él acepta ser movido, por los instintos y la irracionalidad, o bien por la espiritualidad, asumiendo su libre albedrío y todas sus consecuencias. Tiene video, ¿cierto? Yo quiero La ver. emoción es un estado afectivo intenso, muy complejo, proveniente de la reacción, al mismo tiempo mental y orgánica, bajo la influencia de ciertas excitaciones internas o externas. Estoy inventando. Entonces, En la emoción existe fuerte influencia de los instintos, de las inferioridades y de la no racionalidad. Está bien, ¿no? El sentimiento se distingue básicamente de la emoción por estar revestido de un número mayor de elementos intelectuales y racionales. Casi negra. no, es Es gris. gris oscuro. Que es casi negra. En el sentimiento ya existe alguna elaboración en el sentido de entender y comprender. En el sentimiento ya tiene lugar cierta aproximación a la reflexión y al libre albedrío, a la espiritualidad y a la racionalidad o evolución humana. Nuestro corazón acoge un sinnúmero de sentimientos, los mismos que reaccionan ante miles de emociones. No, no es absorbida. ¿Qué es absuelto? Mi nariz se ve horrible. Es una foto de una Pero siempre hay algo más que queda pendiente. Algo que nuestra mente no puede descifrar pero el corazón lo siente. Me da bien la foto. Las emociones nos llevan a ilusiones, a falsas expectativas, a la distorsión de la realidad. De esta forma, quedan comprometidos el discernimiento y la capacidad de juicio. Falta la luz de la evolución espiritual. Por otra parte, los sentimientos nos hacen crecer, expandir, hacia la conquista de la paz. El sentimiento más verdadero es la comprensión, es el perdón. El heavy no te molesta, pero tampoco te gusta, es como intermedio. Es lo que nos deja una sensación de paz.